Hola amigos, qué lindo encontrarnos en la semana número 11 de nuestro estudio, de nuestro repaso de la Escuela Sabática de Inverso, la Escuela Sabática Universitaria que hacemos desde aquí, desde la Corporación Universitaria Adventista de Colombia, utilizando este material que es el material que nos proporciona IADPA y el título general es Jesús y la libertad. Si nos acompañas ya desde las semanas anteriores, ya tienes el contexto de todo lo que estamos hablando y es tan lindo que puedas tener este material para seguir profundizando en eso. Esto llega a ustedes gracias a Hope Channel Interamérica y con la producción de Hope Media Colombia. Y estamos aquí un grupo de los capellanes de la institución para compartir con ustedes esta temática. Bienvenido, Cris. Gracias, Dani. Bueno, un gusto, como siempre, estar con cada uno de ustedes. Gracias también por sintonizar estos programas acerca de una guía de estudio muy interesante para conocer más acerca de la palabra de Dios. Así es, la semana pasada tuvimos a Johan. Así es. Y habíamos prometido que hoy iba a estar su esposa. Su esposa. Así que ahí estamos con su esposa. Cuéntanos de... Imagino que vienen de Cúcuta también, como tu esposo, pero tu nombre y a qué te dedicas. Bueno, muchas gracias por invitarme. Mi nombre es Jennifer Núñez y vengo de Cúcuta. Me encuentro actualmente cursando el primer semestre de Contaduría Pública, con muchas ganas, con mucha emoción. Eso. Y nada, confiando en Dios que nos trajo aquí. Con un Gracias, propósito. gracias por estar con propósito. nosotros. Así es. Bueno, hoy vamos a hablar de la tiranía final, ¿no? Vamos a meternos ahí en Apocalipsis capítulo 13, vamos a hablar de algunas bestias, que va a ser tal vez algo nuevo para los que están del otro lado o quizá para repasar o profundizar en otras áreas. ¿Qué es el American Sentinel? American Sentinel, ¿sí? Era una publicación que la Iglesia Adventista hacía periódicamente, en la que estaba también manifestándose de cierta manera en contra de algo que se estaba promoviendo en la Constitución de los Estados Unidos para la unión del cristianismo bajo una sola fe, algo muy parecido como algo de ecumenismo quizá. Y la iglesia en estas publicaciones que hacía de este artículo o revista quizá estaban haciendo una manifestación al respecto de esto, diciendo esto no es lo que conviene, este no es el paso que debemos seguir, no estamos de acuerdo con esto. Y seguimos hablando de esta iglesia adventista en sus comienzos que se pronunciaba ante el Estado, manifestando que estaban leyendo y descubriendo en la palabra de Dios cosas que convienen para el pueblo de Dios y que estaban viendo en ellos como nación que querían hacer algo diferente y por eso se pronunciaban ante... De alguna manera, si ellos miraban con humildad la historia, iban a reconocer que cuando el cristianismo hizo eso, o Roma hizo eso con el cristianismo, finalmente trajo la opresión para ellos y finalmente la persecución. Así es. Y de alguna manera ellos querían hacer lo mismo en Estados Unidos, que Estados Unidos no sea libre, sino que sea cristiano. O sea, para vivir en Estados Unidos tenías que ser cristiano. De alguna manera estaban volviendo a repetir lo mismo de la vereda del frente, pero lo mismo con los que tal vez eran budistas, por ejemplo, y querían vivir en el suelo americano, ¿no? La iglesia dijo, no, nosotros nos oponemos a eso porque creemos en la libertad religiosa. Y además porque si es un cristianismo oficial es ¿qué interpretación del cristianismo será? Si nosotros creemos en el mensaje de los tres ángeles y demás. Porque la nación estaba incluida en ese proceso y cuando la nación, este poder político está incluido en este proceso, esa unión de religión con el Estado nunca ha sido buena en la historia, nunca. Ellos siempre van a tratar de estar, bueno, ¿quién gana aquí? ¿Quién jala mejor? ¿Quién tiene más fuerza? Porque alguno de los dos poderes va a querer estar por encima del otro. Pastor, ¿sabes qué me llama mucho la atención acá? Que los escritores del American Sentinel estaban explicándole a la iglesia el por qué no deberíamos de hacer eso, ¿sí? De cómo deberíamos de proteger ese muro entre la política y la iglesia. Pero la iglesia estaba dormida. La iglesia no estaba como prestándole la atención que requería. El Elena G. de White escribe acerca de eso, ¿verdad? Dice, hay una sorprendente indiferencia y ocio en este tiempo aciago, ¿no? La verdad presente es lo que el pueblo necesita
Y si los hermanos en todas las iglesias se dicen cuenta del asombroso significado de los movimientos que se están llevando a cabo ahora en lo referente a las enmiendas religiosas, no estarían ahora en tan grande estupor y en un sueño semejante al de la muerte. ¿No? O sea, estaban dormidos. Como que sin mirar bien lo que estaba representando las decisiones que iban a tomar, ¿no? Y la verdad que tenemos que agradecer a Dios que la Iglesia Adventista desde sus comienzos tuvo esa luz menor, ¿no? Ese espíritu de profecía para decir esto sí, esto no, esto conviene, mirar más allá de los intereses personales, ¿no? Porque algunas iglesias, tal vez sin el espíritu de profecía, sin un entendimiento importante de las profecías, pues decían, bueno, esto me conviene hoy y tal. No, pero si uno conoce lo que va a pasar y lo que está profetizado, toma decisiones más correctas, ¿no? Quizá alguien puede estar preguntándose, bueno, pero no estaban interrumpiendo la profecía porque esto debe pasar, por supuesto que debe pasar. Pero el hecho de que esto pase no quiere decir que voy a estar a favor de eso. Yo tengo que seguir protestando, no estoy de acuerdo con eso. Y el día que pase va a pasar con mi voz o sin mi voz, con mi protesta o sin mi protesta. O sea, esto se va a dar proféticamente porque la palabra de Dios lo anuncia. Esto va a ocurrir, esto va a ocurrir. Pero no quiere decir quizá que el hecho de que la iglesia proteste es como estar interrumpiendo que la profecía se cumpla. Esto se va a cumplir, pero no debemos protestar de lo que no estamos de acuerdo. Hay libertad religiosa porque es el mensaje de la Biblia. Si alguno quizás está preguntando que quizás, bueno, pero el pueblo de Dios estaba metiéndose ahí sabiendo que la profecía debe darse, claro que se va a dar con nuestra protesta o sin nuestra protesta, pero debemos seguir adelante con nuestros principios, con nuestra bandera, manifestando lo que creemos con libertad. Defendiéndolo. Ahí en el Antiguo Testamento y en las profecías de Daniel veíamos que había una sucesión de reinos, ¿no? Ya lo habíamos hablado, Babilonia, Medo-Persia, Grecia, Roma, después el Roma dividido, ¿no? Allí nace lo que se llama el cuerno pequeño, este poder político, religioso, pero va a aparecer después en Apocalipsis 13 otra bestia, ¿no? Y es considerada como la última superpotencia de la Tierra. ¿Cuál es esa superpotencia y por qué nosotros creemos que es esa superpotencia y no otra, por ejemplo? Fíjate que la lección dice que en ese Apocalipsis 13, esta bestia que surge de la tierra representa a una última superpotencia, y dice, cultural y militar de este mundo. La única nación que tiene influencia y poder para difundir e imponer un programa religioso a escala mundial en los últimos días. Esto quiere decir que no va a ser solamente una iglesia, porque solo una iglesia no tiene el poder para tomar decisiones y ejecutar decisiones. Tiene que ponerse de acuerdo con una nación que tenga poder militar para tratar de imponer lo que ellos quieren hacer. Así que va a ser una unión de una superpotencia entre el Estado y la religión para tratar de ahora sí imponer mundialmente una sola agenda religiosa en la que impongan a todos los seres humanos a que se acaten de ella, o si no, persecución y muerte definitivamente. Así es, acá habla de que está haciendo un contraste, ¿no? De la bestia anterior que surgía del agua y del mar, y esta bestia surge de la tierra, ¿no? Decía la lección que si vamos a la parte simbólica del agua, quiere decir muchedumbres, personas, entonces la tierra debe ser lo opuesto, ¿sí? Sería como desierto, soledad, y era como de una potencia que iba a estar pues desde cero, ¿no? Y Estados Unidos era muy desértico. Sí, habla de que Estados Unidos era muy desértico a comparación de los otros países de Europa. O sea, desierto porque, o sea, además de tal vez su geografía o geología, también porque no habían habitantes, ¿no? O sea, era un lugar nuevo, ¿no? Recién se estaba empezando a diferencia habitar, de Europa, estaba poblada de gente. Recién estaban, dice allí, ¿no? No estaba cartografiado, ¿no? O sea, no había calles, no había nada. O sea, el porcentaje de habitantes con relación a Europa era mucho menor. Entonces, muchedumbres de un lado, del otro lado, la nada que va comenzando y que va a empezar como un poder bueno, ¿no? Y ahí menciona así un cordero, ¿no? Totalmente. Un cordero que uno lo ve y es bueno y lo ve lindo, pero finalmente dice que cuando tiene la posibilidad, la acción de hablar, de ver lo que opina, finalmente va a hablar como dragón. Con una voz diferente a un cordero. O sea, y va a hablar a favor de la imagen de la primera bestia. Así es. La primera bestia ya habíamos hablado que representaba un poder político religioso europeo
que recibe de alguna manera la influencia de Babilonia, de Medo-Persia, de Grecia, de Roma, específicamente en la historia de Roma y toda la secuencia, y dentro de la iglesia, que la iglesia se vuelve católica, que significa universal, o sea, querer hacer una iglesia que llegue a todos, que sea apostólica y que sea romana. O sea, cuando eso pasa, según lo que interpretamos de la Biblia, del cuerno pequeño y esa primera bestia, estamos hablando de los que van a ser a través del poder político, porque hoy entendemos obviamente que ese lugar geográfico tan pequeño como el Vaticano tiene un poder político impresionante, ¿no? Y no solamente poder político, sino religioso también. O sea, van a visitar al papado no solamente por ser un jefe de Estado, sino por lo que representa espiritualmente para la paz en el mundo. O en la gran mayoría. Entonces, según esta profecía, la primera bestia se va a unir con la segunda bestia. Y la segunda bestia, a pesar de que inicialmente iba a estar como en contra, cuando tenga la posibilidad de accionar, va a hablar a favor, ¿no? Porque uno puede decir, bueno, Estados Unidos cuando comienza su constitución era libre, ¿no? Y obviamente estamos saliendo de la persecución romana. ¿Cómo puede ser que esa segunda bestia, cuando tenga la posibilidad de hablar, hable a favor de aquello que venía escapando? Así es. ¿no? Pero la Biblia menciona, y es tan real cuando uno lo ve en la historia, que dice, no hay otra manera de entender que la primera bestia es el papado y la segunda bestia es los Estados Unidos como esa superpotencia mundial actual que tiene la posibilidad militar, ¿no? y de leyes que pueden llegar a todo el mundo. O sea, imagínense el Vaticano con la influencia que hablamos recién y Norteamérica, Estados Unidos, la influencia de estas dos uniones. Y al principio en la historia, cuando uno mira, dice, había mucha diferencia entre uno y otro, ¿no? Pero vamos viendo cómo en la historia se van acercando, acercando, y finalmente, por lo que entendemos, harán una ley contraria a las leyes de Dios. Que ahora ya los Estados Unidos no es ese lugar desértico, ahora es la superpotencia de la Tierra. Así que está muy claro que las profecías apuntan a algo que ya estamos viendo a través de la historia. Las cosas que han ocurrido nos están diciendo claramente que la profecía se ha cumplido tal y como la Biblia lo ha dicho, y esto sucederá. Esta unión sucederá, estos poderes impondrán sus leyes, ya no habrá manera de sobreponernos ante esto, no habrá manera de protestar contra esto porque tendremos las manos atadas. La profecía se cumplirá tal y como la palabra de Dios lo dice. Y hay una evidencia más todavía que me gusta mucho, que dice, ¿se acuerdan que habíamos hablado en semanas anteriores de 1798, ¿no? Allí de que Napoleón arrestó y exilió al Papa Pío VI en 1798, y fue más o menos en esa misma época donde empieza Estados Unidos, ¿no? O sea, de un lado lo que estaba pasando en Europa, en el mar, en la muchedumbre, y de acá estaban haciendo algo diferente con la libertad. O sea, parecía el dragón contra el cordero, tal cual lo menciona la profecía. O sea que no hay dudas de entender que esta interpretación por lo menos encaja muy bien en lo que a la historia se refiere, ¿no? Así es. Ahora, cuando nosotros vamos entonces al movimiento religioso, ¿no? Hablábamos recién que este movimiento tiene como esto de aceptamos a todos, hagamos el cristianismo para todos, ¿no? Como hablábamos la semana pasada, una religión para todos, que el cristianismo sea la religión oficial. Muy igual. Sin embargo, después, como dice aquí, las dos bestias y el dragón pertenecen a la misma familia y todas comparten el espíritu del dragón. Pero hay una mayor apariencia de cristianismo con cada poder sucesivo. Claro. ¿No? Están apuntando mucho más a ser más parecidos. Y eso es lo que va a crear confusión en las personas. Que estén mirando y digan, pero parece que lo que está pasando es un reavivamiento quizá. Parece que este movimiento realmente es de Dios. Parece que es de Dios porque hay milagros. El ambiente es un ambiente celestial. Parece, pero una cosa es lo que parece y otra cosa es lo que realmente es. La pregunta que nos podemos hacer es ¿cómo identificarlo? ¿Cómo identificarlo? ¿Cómo saber que realmente esto que ocurra va a ser el verdadero reavivamiento o va a ser un reavivamiento falso de este movimiento profético que se va a dar en la historia? ¿Cómo identificarlo? O sea, que puede haber movimientos de reavivamiento cristianos, protestantes, evangélicos, por ejemplo, que sean
en realidad algo que sea a favor de la bestia. Totalmente. O sea, de los que están en desacuerdo. O sea, y ahí me gusta, dice, la apariencia cristiana de esta última bestia dará lugar a un engaño más difícil de identificar que cualquier otro en la historia de este mundo. Pastor, y me llama la atención porque hace un contraste con lo que sucedió cuando hizo aquel profeta llover fuego del cielo, ¿no? Porque dice que incluso esas personas o incluso esa bestia va a ser, o sea, tan convincente que hará llover fuego del cielo. Pues es muy fácil que las personas digan, pero es que eso ya pasó en la Biblia. Eso lo hizo Elías, lo están haciendo ahora. Ahora, ¿cómo podemos detectar eso, no? O sea, nuestra conexión con Dios debe ser tal para decir, acá hay cosas que sí parecen, pero otras que no. Y si no es totalmente cierto, si no es 100% verdad, no es verdad. Es mezclada la verdad con la mentira, que fue el engaño de Satanás durante tanto tiempo, ¿no? Por eso la Biblia tiene que ser como nuestro eje principal, ¿no? Y verlo todo a través de ese filtro de la Biblia, de lo que fue escrito, de lo que realmente conocemos acerca de lo que va pasando. Por eso dice, es imposible exagerar lo difícil que será saber quién trabaja para Dios y quién no durante este tiempo. Muy difícil. Además dice que el mundo entero será hipnotizado por milagros y eventos sobrenaturales extraordinarios que crearán un fervor religioso que hace recordar la turba en el juicio de Jesús. Así que harán ciertas cosas que habrá multitudes que estarán a favor de esto. Ahí es donde yo me pongo a reflexionar y viendo la historia, yo digo, bueno, los reavivamientos verdaderos nunca han traído consigo el acuerdo de todos, de la mayoría. En muchas ocasiones ha traído persecución. En muchas ocasiones ha traído desacuerdo de los poderes más poderosos, de los poderes más fuertes de la tierra. Pero este movimiento cada vez estará más unido al Estado. Estará cada vez más cerca. ¿Por qué? Porque son la misma familia y hablan el mismo idioma, el idioma del dragón. No hablan otro idioma, el del cordero. Entonces, pienso que personalmente una de los asuntos que me ayudará a tratar de identificar es que este fervor religioso y este reavivamiento religioso va a estar cada vez mayor y más ligado al Estado para ahora imponerlo. Ahora, esto es lo que debemos hacer. Y la religión de Cristo no se impone, es libre, es voluntaria. Así que creo que, y espero que aún en medio de la confusión que tengamos por tratar de identificar si es verdadero o no, yo espero en Dios que podamos identificarlo con claridad al estar pegados de la palabra de Dios con más intensidad. Es decir, si esto está ocurriendo, yo no debo tratar de interpretarlo viendo lo que está ocurriendo, sino yendo ahora a la palabra de Dios. Yo quiero saber si lo que está ocurriendo es tuyo, Señor, y voy a la Biblia. Ella debe ser, como decía Dani, ella debe ser mi eje, ella debe ser mi balanza, donde yo vaya en los momentos en los que deba tener, en los que necesite respuestas. Así es, y El conflicto de los siglos, ¿no? Escrito por Elena de White, quien fue esa luz menor que nos lleva a entender un poquito este tiempo y nos acerca a la Biblia, dice algo muy interesante allí en el capítulo 26, en la página 439. ¿Te gustaría leerlo? Sí, dice que cuando las iglesias principales de los Estados Unidos, uniéndose en puntos comunes de doctrinas, influyan sobre el Estado para que imponga los decretos y las instituciones de ella, entonces la América protestante habrá formado una imagen de la jerarquía romana. Y la imposición de penas civiles contra los disidentes vendrá de por sí sola. O sea, es consecuencia, ¿no? De unirse de un poder con el otro. Es el resultado. Y necesitan el poder de algún lado, la iglesia no lo tiene. Cuando se unen estas iglesias dicen, bueno, ahora, ¿cómo hacemos para que esto sea para todo el mundo? Bueno, necesitamos al Estado de nuestra parte, porque el Estado sí puede imponer las leyes. La iglesia no promueve leyes que la gente deba cumplir, el Estado puede hacerlo. Así que se unen a este Estado para tratar de imponer. Claro que sí, pastor. Y también dice acá, finalmente, que la tiranía final será de naturaleza religiosa, no secular. Es también como una forma de poderlo entender, de poderlo asimilar, ¿sí? De poder nosotros decir, no, es que sí está pasando, ya está pasando, porque es algo religioso, no es algo... O sea, el Estado se une con la iglesia
Y con la consecuencia natural son leyes religiosas. Así es, no va a ser algo secular, no va a ser, vamos a promover cosas sexualmente, no, esto va a ser religioso. Vamos con Dios. La adoración a Dios. Tremendo. Y Tremendo. a ver, y ahí va a ser muy interesante ver quiénes logran identificar. Porque uno termina diciendo, bueno, pero qué lindo, se están uniendo las iglesias de acá con la iglesia de allá, con los poderes, ponen una ley para tener un día para adorar a Dios. Qué lindo, ¿Qué de malo tiene? ¿Qué de malo tiene? Un día para cuidar la naturaleza, para estar en familia. ¿Por qué somos tan fanáticos de que sea el sábado y no el domingo como todo el mundo está diciendo? ¿No? Y entonces, obviamente allí, aquellos que están dormidos, como hablamos en la historia, van a decir, bueno, está bien, pues un día o dos, viéndolo así. 24 horas, quién sabe si realmente es sábado. No, tiene que ver con la reverencia a Dios, ¿no? Cuando Dios le pide a Caín y Abel que traigan sacrificios, le dicen, tráiganme un cordero, ¿no? Sin mancha, un año. Y Caín dijo, pero yo soy agricultor, te voy a traer lo mejor que tengo. No quiero lo mejor que vos tenés, quiero lo que te estoy pidiendo, ¿no? Así es. Muchos creerán que están dando lo mejor para Dios, sin embargo, estarán haciendo lo que Dios no le pidió hacer. Y Dios solamente va a reconocer, en este caso, al Cordero de Abel y en este tiempo final también a aquellos que, siendo sinceros, fueron a la verdad, ¿no? Porque acá no estamos hablando en contra de los protestantes, de los católicos, no, de sistemas institucionales que van en contra y se van a unir finalmente para destruir la ley de Dios, ¿no? Que eso es lo que realmente nos importa a nosotros. Total, y acerca de, pero los días son iguales, 24 horas, pero nosotros nos regimos por nuestro calendario. A través de la historia, las diferentes naciones se han regido por sus propios calendarios. Y nosotros tenemos el nuestro y tenemos un día que es el sábado y en ese día adoraremos a Cristo, aunque venga una ley que imponga lo contrario para nosotros. Bueno, el tiempo pasó también, pasa muy rápido, pero estos son temas muy interesantes que te invitamos a seguir profundizando. Y hay una cita que me gustó mucho al final, en la página 137, que dice, cuando la iglesia primitiva se corrompió al apartarse de la sencillez del Evangelio y al aceptar costumbres y ritos paganos, perdió el espíritu y el poder de Dios. Y para dominar las conciencias buscó el apoyo del poder civil. El resultado fue el papado, es decir, una iglesia que dominaba el poder del Estado y se servía de él para promover sus propios fines y especialmente para extirpar la herejía. Para que los Estados Unidos formen una imagen de la bestia, el poder religioso debe dominar de tal manera al gobierno civil que la autoridad del Estado sea empleada también por la Iglesia para cumplir sus fines, ¿no? Clarísima la cita, y tenemos la posibilidad nosotros de conocer más, de aprender más, de saber que lo que está pasando, que tal vez está por debajo de la superficie, pero que pronto saldrá a la luz. Cuando eso pase, podamos distinguir bien, identificar bien de qué lado estamos, de qué lado está Dios, de qué lado debo estar yo, y eso es realmente lo que queremos a través de este espacio. Muy bien, Jennifer, gracias por acompañarnos. Gracias por invitarnos. Bueno, un placer estar todo este trimestre. Ya nos quedan solo 2 semanas. 2 semanitas. Con temas muy interesantes. ¿Cuál es el tema de la semana que viene? La controversia sobre el sábado. Así que interesante y esperamos que todos nos acompañen. Así es, así que los esperamos la semana que viene por este mismo canal, por YouTube, tal vez algunos lo ven por Facebook, pero también a través de la pantalla de Hope Channel Interamérica. Que Dios los bendiga mucho, nos vemos la semana que viene.